Hola, gente linda, soy Julieta Venegas y estoy acá para presentarles una playlist que se llama México según Julieta Venegas. Y les voy a platicar un poco de por qué elegí cada canción y cada recomendación que voy a dejarles. Bueno, la primera canción es de José Alfredo Jiménez, que es uno de mis compositores más queridos y quienes yo creo que más me ha influenciado. Escogí Las Ciudades, que es una canción que habla un poco como de la distancia que se crea entre las personas, ya sea por la distancia misma o porque las ciudades a veces se consideran como un lugar como muy moderno donde la gente se dispersa mucho y empiezan como a alejarse del amor y las relaciones. Y a mí me conmueve mucho esa canción porque también me hace recordar, o sea, me hace acordarme mucho de Chabela Vargas porque a ella le gustaba mucho esa canción, era una de sus favoritas. Entonces quería poner esa porque la verdad, no sé, tiene como su doble amor, que es José Alfredo y Chabela, que además eran amigos, y Chabela es una gran intérprete de muchas canciones de José Alfredo y nos dejó como una huella muy grande. Esa es la primera canción. Juan Gabriel es otro de mis grandes amores. Me parece que si vas a escuchar música mexicana, Juan Gabriel es como a quien tienes que llegar en algún momento. Él es el rey del despecho, del yo no nací para amar, y a la vez como una vocerrona gigantesca y hermosa que siempre fue muy generoso. Él en sus conciertos se entregaba completamente a su público. Y escogí Hasta que te conocí, que es un gran ejemplo de sus temas despechados, me cambió conocerte pero para mal. Yo era feliz, yo estaba súper bien y de repente te conocí y conocí el verdadero dolor hasta que te conocí. Escúchenla con un tequilita, por favor. La siguiente es La Puerta Negra de Los Tigres del Norte. Los Tigres es uno de los grupos que yo, digamos, como más recuerdo, más me marcó en mi infancia. La Puerta Negra, además, a mí me gusta mucho. Ellos tienen muchas temáticas que a mí me atraen mucho. Las temáticas migratorias, ellos también como que son muy politizados. También tienen los narcocorridos, que ellos reflejan mucho de las cosas que pasan en México. Pero La Puerta Negra es una parte como más romántica. Pero a mí me mata cuando entra ese saxofón y como la enjundia con la que dice ya está cerrada con 3 candados. Y remachada La Puerta Negra, se me hace como maravilloso. Y además, es uno de los grandes clásicos de Los Tigres, o sea, pero yo sí, es un grupo que además yo admiro mucho por su manera de estar en el mundo. Son súper trabajadores, súper presentes, son adorables, sencillos, o sea, son la verdad, yo los quiero muchísimo y además son como una parte muy importante de mi formación en mi vida emocional y también musical. Café Tacuba es uno de mis grupos más queridos. Yo la verdad es que siento que han sido una gran influencia para mí, Café Tacuba, y sí soy como fan loca y además tengo la suerte de decir que son mis amigos, que he trabajado con ellos. Escogí El Aparato, que es una canción de su segundo disco que se llama Re, que ese disco cuando salió creo que a todos nos revolucionó porque ningún grupo se había animado a combinar de tal manera la música mexicana, las raíces mexicanas con tanta modernidad como lo hicieron ellos. Y a mí El Aparato me gusta mucho porque es una historia de seres extraterrestres que caen a la Tierra, pero toda la instrumentación, todo lo que sucede en sí mismo durante la canción es una fiesta y es una historia muy bonita, así que les recomiendo mucho también escuchar más a Café Tacuba, que es uno de mis grandes grupos icónicos de México. También les agregué una canción de un grupo de son jarocho, que son de Veracruz, que es un estilo como muy diferente de lo que se considera la música mexicana, porque mucha gente, fuera de México, considera que la música mexicana es solamente la música ranchera, y que la verdad es que sí, es muy mexicana y sí nos llega muy como a pecho, pero también está la música, el son jarocho, que es también muy mexicano y que se combina mucho como también la influencia cubana. Entonces, esta es una canción de Mono Blanco, que es un grupo que ya es un grupo icónico, que también tengo la suerte de decir que son amigos míos. Esta canción se llama Se Acaba el Mundo y es, aunque por más allá que de la temática, que está como bastante bajón, así como que un poquito te está diciendo que el mundo se va a acabar y es medio apocalíptica, a la vez es muy, muy de fiesta porque los jarochos en Veracruz se caracterizan por su sentido del humor. Son gente que siempre se están riendo, siempre te traen de bajada, siempre están bromeando con todo y también bromean un poco con que el fin del mundo, así que tómenla como una fiesta y disfrútenla. Bueno, agregué En tu orilla, que es una canción mía que es bastante reciente, es de mi nuevo disco. Es una canción que a mí me gusta porque combina mucho los elementos que a mí me encantan, que son la parte más acústica, o sea, el acordeón, la guitarra acústica así bien de nylon y mucho sintetizador y como un beat como más para arriba.
Y también agregué una canción de mi disco Algo Sucede, que se llama Ese Camino, porque yo siempre he integrado mucho como el acordeón en mi música, es un elemento que a mí siempre me jala mucho, siento como que suma mucho a una festividad y a una alegría y a un también cable a tierra que me atrae mucho siempre, y esa es una canción donde estoy hablando sobre cómo nos marca la infancia, así que pues también se las dejo como parte de la fiesta mexicana, ojalá que lo disfruten. Fui muy feliz juntándoles estas canciones que me fascinan y bueno, espero que las disfruten.